Hola, bienvenidos y bienvenidas a Devolver, el magazine en el que la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia conversa con sus egresados y egresadas acerca de su trayectoria profesional y su proyecto de vida. Mi nombre es Carlos Mejía, líder de comunicaciones de la Facultad de Medicina, y hoy vamos a tener una conversación muy especial, muy interesante, con el profesor Jorge Alberto Madrid Vélez. Él es cirujano oncólogo con amplia experiencia en la atención del cáncer de mama. Egresó de nuestra especialización en cirugía general en el año de 1989 y desde entonces ha consolidado una valiosa carrera tanto en el ejercicio clínico como en la docencia. Actualmente se desempeña como profesor asociado de nuestro departamento de cirugía y coordina el programa de cirugía oncológica de nuestra facultad. Hoy tendremos con él una conversación acerca de su vocación profesional, su trayectoria durante todo este tiempo como profesor de la Facultad de Medicina y como cirujano oncólogo, además de algunos elementos de su vida personal que nos van a resultar muy interesantes probablemente. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, profe, por aceptar la invitación. Hoy vamos a explorar temas de tu vida que pueden ser íntimos, especiales. Vamos a contarle a todas esas personas que nos están viendo un poco cómo nace esa inspiración para ser médico. Y ahí es donde me llega la primera pregunta. ¿De dónde viene usted, profe? ¿De dónde nació? ¿Con quién creció? ¿Cómo fue su vida en la infancia? Yo nací en Medellín en un día para algunos muy especial, para otros muy complicado, un 31 de diciembre. Siempre he considerado que la fiesta que me hacen es mucha, para otros es un enredo grande tener que celebrarme el cumpleaños un 31 de diciembre. Nací el 31 de diciembre del 58. Mis padres... ¿Dónde nació, profe? Nací en Medellín. Medellín. Mis padres ya, yo diría que primiañosos. Mi padre de 45 años y mi mamá de 32, ya un poco quedada para la época. Pero fui el primogénito y mi papá era un comerciante de su época que no se amilanaba ante nada. Le resultó un trabajo en el departamento del Magdalena y arrancó con su mujer y con su hijo para un pueblecito cerca a Santa Marta en Fundación, y allá pasé mis primeros 5 años. No puede ser, entonces nació en Medellín. Nací en Medellín y más o menos del año a los 5 años nos fuimos a vivir a Fundación, donde nacieron 3 de mis hermanos. La última nació en Medellín. Y yo del año a los 5 años viví en Fundación, pues oyendo a los juglares que bajaban de la sierra, mientras mi mamá en la casa oía a Garzón y Collazos y al dueto de antaño. O sea, yo tengo, cuando se configura el alma, que es del año a los 5 años, yo veía sombreros volteados, abarcas, oía vallenatos, y en la casa tenía el influjo paisa. Entonces, en mi alma se confunden todos esos elementos de ir a pasear al rodadero y de manejar el calor, que a veces es muy difícil. Bueno, ¿qué pasa a los 5 años? ¿Qué dice que está a los 5 años, pues deciden que el mejor sitio para que yo empiece kinder es en Medellín. Entonces me envían a Medellín, a donde mi abuela materna, mis abuelos paternos ya habían muerto, mi abuela materna vivía, y me vine a hacer kinder a Medellín y a empezar mi primaria. Ya luego ellos se regresaron porque ya hubo cambios, digamos, económicos. Entonces mi papá arrancó nuevamente para Medellín y desde esa época están todos acá y estamos acá. O sea, yo hice kinder y empecé mi primaria aquí ya en Medellín. Perfecto, profe. En ese llegada a Medellín y en ese proceso de crianza, ¿hay una gran influencia de tu abuela en ese proceso? ¿O no hubo mucha ventana de tiempo desde que viniste? Fue un año, fue el año del kinder, porque ya para primero de primaria ya estaba la familia acá. Ya. Construyeron una casa y ya nos vinimos, entonces ya pasé de donde mi abuela a la casa paterna, digamos, nuevamente. ¿Y ahí ya vivías con tus hermanos? Ya vivía con mi papá, mi mamá y mis hermanos. Bueno, profe, ya pasa ese proceso, adolescencia, llega ese momento especial de la vida de todas las personas. ¿Cómo se desarrolla tu adolescencia? ¿Empieza a haber alguna vocación por la medicina o no tenías idea? Yo no tenía, digamos,
influencia familiar, nadie en mi familia era médico. No, yo empecé el colegio en el colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana. Allí empecé primaria, hice bachillerato. Vivía cerca al colegio, vivíamos en el barrio San Joaquín, primero en la América, después en el barrio San Joaquín. O sea, yo quedaba muy cerca del colegio, entonces toda mi adolescencia y juventud transcurrió en este barrio con los amigos, compañeros, y empezó a gestarse en la Bolivariana la idea de formar una facultad de medicina. Ejercicio que habían hecho antes, pero que nunca había resultado. En el 50 y pico lo inició el profesor Gil J. Gil, pero antes en el 30 y pico habían tenido algún intento. Yo era bolivariano y se seguía con la idea de formar una facultad de medicina. Una época convulsa, la época del 75, 76, movimientos políticos, problemas en la universidad, que hacía que los semestres fueran excesivamente largos por toda una inestabilidad política con el seguro social, en la época del presidente López, toda esa situación. Y la bolivariana, cuando yo estaba en quinto bachillerato, o sea, estaba en décimo, lo que es ahora, deciden dar inicio a la Facultad de Medicina de la Bolivariana. Ahí te enteraste. Se va a crear una escuela de medicina. Se va a crear escuela de medicina. A mí me llamaba muchísimo la atención ser médico. Por alguna circunstancia, el papá de un compañero era médico, había tenido alguna conversación. A mi mamá le habían operado cuando yo estaba en tercero bachillerato, le habían hecho una histerectomía y se la hicieron en pensionado. Y yo, cuando vine a visitarla, yo olía a qué olía un hospital y eso me seducía. Y veía a los médicos caminando por el corredor y me seducía, como cuando uno va al aeropuerto y ve a los pilotos y los ve en esa elegancia. Claro. Yo veía a los médicos y yo dije, yo quiero ser médico. Ahí empezó esa idea. Sí, ahí empezó esa idea. ¿Nunca se te pasó por la cabeza en ese proceso del bachillerato, que uno está expuesto a tantos estímulos, a tantas cosas? Otra cosa diferente a medicina. Sí. No tanto por decisión. Cuando yo terminé 11, sí, había otro tema que me seducía. Mi papá había sido finquero y el tema agropecuario me seducía. El tema zootecnia y veterinaria me seducía. De hecho, a la par que me presenté a medicina, lo hice más, digamos, motivado por una prima hermana que trabajaba en la Universidad Nacional, que un día me dice, Jorge, usted está muy convencido de que va a pasar a medicina. Y si usted no pasa a medicina, ¿usted qué va a hacer? Y claro. Yo le dije, carajo, yo no había pensado en esa opción. Yo no tengo contemplada esa opción. Yo tengo contemplado que yo quiero pasar a medicina. Pero pues pienso que retrospectivamente era una posición arrogante. Y me dijo, si quiere yo le consigo el formulario para que se presente a zootecnia. Entonces me presenté, llevé los papeles a zootecnia, pero nunca me presenté a zootecnia porque estaban en paro. Vino la selección. Pues estamos hablando de qué universidad. Zootecnia. Zootecnia en la Universidad Nacional. En la Universidad. Sí, en la Universidad Nacional, sede de Medellín. Entonces nunca me presenté a medicina y pasé. Pero pasé... ¿En qué universidad? En la Universidad Pontificia Bolivariana. Yo era primaria bolivariana, bachillerato bolivariana, y la bolivariana tenía una cosa bien interesante en ese programa, y era que las facultades, todos los programas de facultades, daban 10 cupos para los estudiantes del colegio. Claro. Así como la Universidad de Antioquia tuvo el liceo, sí, señor, la bolivariana tenía su colegio. Sí. Entonces daba 10 cupos para derecho, 10 cupos para cada una de las ingenierías y 10 cupos para medicina. Yo me inscribí para un cupo de esos. Yo quería inscribirme en la Universidad de Antioquia, pero mis compañeros estaban en paro. 1975, 74, estaban en paro. Sí, una época complicada. ¿Sí? Muy complicada. Los programas estaban detenidos. Quien entraba a un programa este año se demoraba más o menos 2 semestres en poder empezar. Sí. Y la Bolivariana creó un programa. Nos presentamos los estudiantes del colegio que queríamos medicina
y yo quedé seleccionado en esa primera cohorte para iniciar medicina en enero de 1976. ¿Qué pasó en tu familia cuando llegaste a la casa o cuando se enteraron que efectivamente habías cumplido esa meta que tenías? Yo creo que fue una mezcla de situaciones, porque yo creo que como padres es muy bueno que su hijo haya pasado a medicina. Pero mi papá tenía un socio, mi papá tenía un restaurante en el centro, mi papá tenía un socio, y el hijo del socio era estudiante de medicina en la Universidad de Antioquia. Mi papá se llamaba Teófilo, y un día el hijo del socio le dijo a mi papá: don Teófilo, no, muy bueno que haya pasado, pero es que los médicos de la Bolivariana van a ser como una figura china que se llaman los médicos descalzos, y van a ser los ayudantes de los médicos de la Universidad de Antioquia. Mi papá, muy compungido, llegó esa noche a la casa y me dijo: mijo, ¿no será mejor que espere y se presente a la Antioquia? Porque es que los médicos de la Bolivariana van a ser los ayudantes de los médicos de la Universidad de Antioquia, y sí sería bueno ese papel. Él muy respetuoso. Le dije: papá, yo no creo, mire, yo conocí el programa, yo no conozco a los profesores, pero yo conocí el programa, el pensum, y me parece que es interesante. Él me apoyó la decisión que yo tomara. Sin embargo, si yo hubiera tomado otra decisión, tampoco hubiera pasado nada. Es decir, no había en ese momento, y si había proceso de selección, el proceso de selección estaba parado o estaba 2 o 3 semestres. Claro. Entonces yo inicié y seguí, y terminé en diciembre de 1982 en la Bolivariana. O sea, fui bolivariano desde primero de primaria hasta volverme médico en la Universidad de Antioquia. Con todos los profesores, todos egresados de la Universidad de Antioquia, que por alguna circunstancia iban y venían. Sí, Era una segunda facultad en la ciudad, sí. Y creo que fue una buena experiencia. Profe, los estudiantes hoy en día, todos cuando estamos en un proceso formativo, es probable que pasemos por algún momento en el que nos preguntemos: ¿esto sí es lo que yo quería? Usted, pues puede que haya muchas personas que lo han experimentado y otras personas que no. ¿Eso le pasó a usted? ¿Hubo algún momento en su proceso formativo como médico que reafirmó: sí, definitivamente esto, por algún caso que le haya pasado? Yo fui del Consejo de Facultad como representante estudiantil, y más o menos en la mitad de la carrera hubo una gran reunión en Quirama para replantear el pensum y el futuro de la facultad, y era una propuesta metodológica muy novedosa, en donde sentíamos temor los estudiantes porque no sabíamos qué iba a pasar, cuál iba a ser el resultado final. Entonces, en ese momento hubo alguna duda de: hombre, ¿será que me debo pasar? ¿Será que busco pasarme a la Universidad de Antioquia o continúo? Pero las cosas se fueron aclarando y vimos que era un programa novedoso. A la par, es decir, 1 o 2 años, apareció la propuesta del CES con otra propuesta metodológica completamente distinta a la de la Universidad de Antioquia y a la de la Bolivariana. Y pienso que los modelos que se implementen pueden tener resultado en la medida en que se comprometen, que hay una voluntad política en sacar esos modelos. Ya en este momento pues ya es una profusión, a mi modo de ver, exagerada, utilizando una situación, y es el deseo de casi 10.000 estudiantes que se presentan al año en cada semestre de la Universidad de Antioquia, en donde se escogen 120, entonces quedan 9.900 y pico, 9.880 con ganas de hacer medicina. Entonces las universidades privadas muchas veces, con un ánimo más de lucro, pues tratan de captarlos. Hay 8 o 9 facultades de medicina, que me parece que es una exageración que no debería ser, y debería haber una planeación, no una sola, pero no 9, 10 facultades. Profe, hablando del tema de esto, ¿por qué usted finalmente pues, se gradúa de médico, escoge cirugía general? A mí durante la carrera me gustó mucho medicina interna. Medicina interna me parecía como la ciencia madre de la medicina, y me fui a hacer el rural, un rural semirural, porque lo hice en Barbosa.
a todo el norte del Valle de Aburrá. Barbosa combinaba dos elementos, muy cerca a Medellín, pero un área de cobertura con muchas veredas y era la entrada del nordeste. Sí. Entonces, muchos pacientes se quedaban en Barbosa. Y Barbosa tenía un programa de cirugía ambulatoria, donde iba un profesor de cirugía con un residente y un anestesiólogo con un residente de anestesia. Y había un programa de cirugía electiva, de cirugía en donde a lo largo de la semana íbamos definiendo los pacientes y llegaba el doctor Antonio Restrepo, Ñito Restrepo, una figura muy importante, con su residente a hacer la cirugía. Y quien hacía turno los jueves en la noche, ayudaba los viernes en la mañana, que era el día de la cirugía. Y por alguna circunstancia me tocó a mí me tocó ayudar ese viernes en la mañana, en mis primeras semanas de estar en mi rural, y me encontré con una figura completamente distinta a mis profesores en el Hospital Pablo Tobón Uribe o en el Seguro Social, en la ortodoxia de esto. Una persona que llamaba muchísimo la atención por sus formas, por su comportamiento, por su habilidad quirúrgica. Y yo empecé a pedir turnos los jueves en la noche para estar con Ñito. Entonces estuve 2 años con Ñito Restrepo, acompañándolo y ayudándolo en cirugía durante 2 años en ese programa de cirugía. Eso lo marcó. Medicina interna quedó atrás. Claro. Y yo dije, yo tengo una figura en este momento que se llama Ñito Restrepo, y empecé a conocer de cirugía y dije, me voy a presentar a la Universidad de Antioquia a cirugía. Y me presenté y no pasé. ¿Qué pasó ahí, profe? ¿Por qué? No pasé. Pasó y entonces... Era una modalidad que es distinta a la de ahora. Hacían entrevista y sacaban 15 o 20 de los primeros exámenes y luego entrábamos a una entrevista. Sí. El examen era 70%, la entrevista era 30% y esa sumatoria definía los 6 cupos. 6 cupos. Yo me presenté con la idea de que yo iba a pasar. Venía la primera camada de la bolivariana y de 6 cupos, que eran los al que yo estaba aspirando, 3 fueron para bolivariana. Lo mismo que medicina interna y lo mismo que las otras especialidades. Es decir, la gente venía bien formada, habíamos salido bien formados. Sí. Entonces, yo venía muy bien formado y no pasé. ¿Y había que esperar cuánto para volverse a presentar? Al año siguiente. Al año siguiente. Entonces, cuando salió la lista, que yo no pasé, me fui para Telecom de San Juan, la oficina de Telecom. No es como ahora que yo saco mi celular y... Sí. No, me fui para Telecom y busqué los directorios telefónicos de la Universidad del Valle, de la Universidad Nacional y de la Universidad de Caldas. Claro. Y llamé. De una tarde, sentado en una cabina, señorita, necesito llamar a este teléfono, posgrado de la Universidad del Valle, posgrados de la Universidad Nacional de Colombia y posgrados de la Universidad... Me contestaron de la Nacional, que no estaban, que había proceso por ahí un año, pero me contestaron de Cali, que estaban en una convocatoria extraordinaria. Y usted tengo que aprovechar. Y yo dije, ¿qué hay que hacer? Me presenté y eran 2 cupos allá. Me presenté a la Universidad del Valle y pasé a la Universidad del Valle. Y empecé, aquí se empezaba en agosto, allá empecé en octubre. Entonces sí se fue para allá. Me fui para Cali. Es decir, presenté entrevistas, presenté el examen, pasé a entrevista, la misma modalidad de acá, examen, entrevista, pasé a la entrevista y pasé a uno de esos 2 cupos. Pero eso significaba mucho, profe, porque era ir a vivir a otra ciudad. Era irme para otra ciudad, claro. Y usted sin pensarlo, me voy a hacer cirugía. Me voy a hacer cirugía. Renuncié a mi rural, ya no era un rural porque yo había hecho rural 1 año y me había quedado otro año. Renuncié y me fui a la Universidad del Valle a hacer cirugía. Me encontré un programa muy bueno, pero me encontré una falencia gigantesca, porque yo conocía cómo era el programa acá. Claro. Yo había estudiado el programa acá. Yo sabía qué estaban haciendo mis compañeros. Y llegué allá y me encontré con un programa muy bueno, con profesores muy buenos,
no con el trauma que estaba viviendo la ciudad, pero mi profesor en los turnos, cada cuarta noche, mi profesor era un R2, era el residente mayor, ni siquiera el R3, era el R2. Pero en la reunión de complicaciones nos daban sopa y seco, es decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo llevaba 6, 7 meses en la Universidad del Valle y hubo convocatoria nuevamente en la Universidad de Antioquia. Entonces pedí licencia 3 días. Para venir a presentarse. Y volví, me presenté, pasé el examen y volví a pasar a entrevista. Y la entrevista fue muy fácil. La entrevista fue muy fácil. El jefe del servicio, el doctor Diego Gaviria, me preguntó, ¿y usted por qué le quiere quitar el cupo a un residente acá sabiendo que usted está haciendo residencia en Cali? Claro. Esa fue la entrevista. ¿Y usted ya tenía muy claro por qué? No, yo le dije por qué quería. Se acabó la entrevista. El psiquiatra que estaba me preguntó por la composición familiar y yo ya salí con la cola entre las patas. Es decir, fue una pregunta regaño. Claro, sí. Y al mes salieron los resultados y yo pasé. Profe, entonces renuncié a la Universidad del Valle e ingresé a la Universidad de Antioquia a la última cohorte de 3 años. Ay, ya después hizo la renovación curricular. Después, la siguiente convocatoria era para un cambio curricular de 4 años. O sea, yo fui la última cohorte de 3 años del programa de cirugía general de la Universidad de Antioquia. Perfecto, profe. De cirugía general a cirugía oncológica hay un paso que no es corto. ¿Por qué después de usted tener esa vocación por ser cirujano general, que puede ser desde muchos puntos de vista, escoge la oncología? Yo terminé cirugía general y me vinculé con el Hospital San Vicente y éramos 2 cirujanos en la tarde que apoyábamos al grupo de profesores y era una labor eminentemente de trauma. Pero a mí el tema de cáncer se me había metido como una semilla en una rotación que yo había hecho como residente de tercer año en el Instituto Nacional de Cancerología. Nosotros en el tercer año de nuestra formación íbamos a Bogotá. Una rotación que mis compañeros no querían. Primero, porque había antagonismo con la cirugía bogotana. Y 2, porque había que usar corbata. Entonces, mis compañeros, mis residentes mayores, no querían ir a Bogotá por esas 2 cosas. Claro, muy de la cultura. Yo pedí a la jefatura no ir a Bogotá, pero me dijeron, usted tiene que ir a hacer una rotación de cáncer mamario. A regañadientes me fui para Bogotá. Obligado se fue para Bogotá. Sí, es decir, como una normativa de una rotación que había que hacer, donde mis compañeros mayores no querían. Yo fui y me encontré un panorama completamente distinto. Los residentes y los profesores del Instituto Nacional de Cancerología, como programa de cirugía que tenían allá, ellos tenían programa de cirugía general, rotaban 4 meses en trauma acá y 2 meses en el hospital infantil. La gente del Instituto Nacional de Cancerología pasaba 6 meses en San Vicente y en la Universidad de Antioquia. Por lo tanto, cuando yo llegué, me acogieron. Claro. Y fueron muy amables, fueron muy especiales y empecé a encontrar un mundo que se abría completamente distinto a lo que yo había visto aquí, digamos, en la profundidad ya del manejo oncológico. Porque nosotros estábamos formados en cirugía general. El cirujano general era capaz de hacer cirugía infantil, cirugía vascular, trauma, cáncer. Hacíamos algunas cosas de ortopedia, hacíamos mucha cosa de urología, hacíamos cirugía ginecológica, algunos aspectos. Entonces, me quedó sonando el tema de cirugía mamaria, pero yo dije, mire, yo no me puedo ir a hacer un solo tema y volver, porque el tema de cirugía oncológica es un tema muy amplio. Entonces decidí ir a hacer cirugía oncológica, con un tema que me gustaba mucho, que era el tema de cáncer mamario, pero dije si yo quiero volver a manejar un programa general. Y me fui para empezar, en octubre de 1992 hasta octubre de 1994. 2 años de formación intensos que me permitieron meterme en el tema oncológico. Y regresé como el primer cirujano oncólogo que llegaba a la ciudad con entrenamiento, con título.
Porque mis profesores habían trabajado, 3 o 4 que manejaban cáncer, habían trabajado toda la vida. Pero fui el primero, digamos, de la escuela moderna que traía un título. Titulado, claro, que era Ya, muy con un común título. en el pasado, que ¿Sí? no... Pero por convencido de que la escuela da idoneidad. Claro. Y Pero se mis, puede decir que fue un accidente que hayas llegado a la oncología, por todos esos mitos que había rodeado de llegar claro. Y porque no necesitábamos. Un profesor me dijo, Jorge, usted es que es huevón. Usted no sabe manejar cáncer, usted no sabe operar cáncer. Yo le dije, no, profe, yo sí sé operar cáncer. Pero cuando íbamos a las reuniones, a los staff multidisciplinarios, yo no tenía elementos para contradecir al radioterapeuta o al oncólogo si sí o si no. Ya. Entonces, esto me permitió elementos teóricos que me permitían manejar de tú a tú una discusión. Es decir, Claro. Señor radioterapeuta, este paciente no tiene indicación de radioterapia. Claro. O señor oncólogo clínico, pienso que esta paciente puede tener estas otras. Sin yo administrar la quimioterapia, sin yo administrar la radio, podía entrar a hacer una, digamos, una auditoría, que nos auditáramos Una base y no conceptual permitir sólida. que a todos la misma situación. Es decir, los elementos y lo que hacemos es mórbido. O sea, limitemos las cosas a su real. Entonces, eso fue más la motivación. Operar un cáncer gástrico, hacer una mastectomía, lo hacíamos, pero ya definir cuándo una quimioterapia, cuándo una radioterapia, eso no lo hacía el cirujano, eso se lo enviaban a que otros lo pensaran. Entonces yo me tomé el trabajo de repensarlo y de formular propuestas para esto. Entonces vine, me vinculé con la Universidad de Antioquia, 12 de diciembre de 1994. Lo tiene muy claro. Absolutamente claro. Sí, fue un día muy especial. Y empecé a manejar la clínica de tumores de San Vicente con la universidad. O sea, que ese es un granito en su vida. Para mí fue una parte muy importante. Luego de ese granito, llegaron nuevos grandes hitos que nos pueda referenciar. Yo diría que empezaron a rotar los residentes conmigo. Empezaron a no tener que ir a Bogotá, sino que se quedaban conmigo porque aquí teníamos mucho volumen. Y estaba creciendo la escuela. Estaba creciendo. Empezaron los residentes y muchos de ellos decidieron tomar este camino. O sea, que se puede decir que usted... Empecé a formar escuela, es decir, a infundirles como el gusto por este tema. Que antes pues no estaba formalizado ni había... Claro. Pero teníamos un problema grande. Y era que la inmensa mayoría de nuestros pacientes llegaban en etapas muy avanzadas de la enfermedad. Ya. Y ahí empieza un capítulo importante. ¿Cuál es? Yo pensaba que la figura más importante para tratar de impactar en eso era el médico general. ¿Y no? Sí. Entonces, en esa época empieza el cambio curricular en la facultad. Estamos hablando del actual currículum. Del 90. Sí. Ya empezando el nuevo milenio. Yo llegué en el 94, pero eso fue un poquito más allá del 94. Viene el cambio curricular. Sí. Y yo creo, y yo consideraba que el médico general lo teníamos que formar con elementos más sólidos en el tema oncológico. Y aumentar sus capacidades resolutivas. Claro, finalmente. claro. Ese es el dato. Entonces, vino el cambio curricular y yo pedí que me dieran un semestre para cáncer solo. ¿Y ya lo dieron? No, que eso era pues mucho. ¿Cómo así? Claro. ¿Cómo hay un semestre para usted solo? Sí. Entonces, en el semestre 11 me dieron un bloque. Ya. En el semestre 11 se ven 3 temas. Se ve vejez, porque la población estaba cambiando, cáncer y un tema muy interesante que se llamó responsabilidad del acto médico. Entonces yo, en 6 semanas, los semestres duran 18 semanas, yo en 6 semanas hacíamos, ellos rotaban por cirugía oncológica, por ginecología, por especialidades, por dolor, cuidados paliativos, y teníamos una figura que se llamaba el ABP, que compendiaba todo el tema. Claro. A la par que iban rotando. Entonces fueron 6 semanas en donde los estudiantes estaban metidos, imbuidos en el tema de cáncer.
mostrando que era una situación importante que ellos conocieran, porque si uno no sabe para dónde va, ningún camino les sirve. Claro. Que supieran que esto existe, que ellos tenían elementos importantes para hacer diagnósticos precoces, que orientaran al paciente, no que lo manejaran, no, que lo diagnosticaran, que supieran qué estaba pasando. Entonces el gran hito, digamos, en mi vida como profesor fue la creación de este bloque en el semestre 11. Perfecto, profe. De su labor como especialista, ¿qué es lo más gratificante? No, yo creo que el manejo con el paciente es un manejo que nunca se pierde. Ese contacto con el paciente nunca se pierde. Porque cuando usted opera trauma, el paciente llega, usted lo opera y el paciente ya no vuelve. Claro. O cuando hace cirugía electiva, el paciente muchas veces, usted le hizo la cirugía y el paciente no. Pero en cáncer el paciente vuelve. Yo tengo pacientes de 30 años que seguimos hablando. Eso es muy gratificante. Yo pienso que es muy gratificante para mí, para las familias, todo eso. Para mí es muy gratificante. Bueno, y eso, además de lo gratificante, ¿cuáles han sido los principales retos y barreras que se han encontrado en este camino, pues que ha sido muy largo, como ya hemos visto? Yo diría que el reto, yo creo que los errores se tienen que dar más con, digamos, con la juventud y el ímpetu quirúrgico al principio, donde uno cree que va a salvar al paciente, que uno tiene todas las herramientas, que uno tiene todas las condiciones para cambiar el mundo y para salvar al mundo. Y empieza uno a chocarse, a ver que lo que uno está proponiendo muchas veces es mucho más mórbido y hace más daño que si uno no hiciera eso. Entonces, creo que los grandes errores fueron más por impetuosidad de tratar de hacer cosas que ya no había, ya razonablemente no había. Pero yo me metía en unos proyectos quirúrgicos gigantescos y el paciente no evolucionaba bien. Uno va sedimentando esto y decir no es muy complicado. Para un cirujano decir no lo voy a operar, decir el análisis es mucho mayor y más difícil que decir si lo voy a operar. Claro. Cuando uno empieza a evaluar riesgo versus beneficios, allí uno tiene que evaluar cuándo el qué hacer mío va a aportar soluciones, no aportar complicaciones. Y muchas veces caí en eso. Pero con esa intención, claro, había una intención loable, había una buena intención, sí. Pero muchas veces no funcionaba. Bueno, profe, ¿y cómo ha usted logrado, en medio de tanta cosa, y viajes, vida, crecimiento profesional, que desde luego seguramente ha demandado mucho de su tiempo, cómo ha construido una vida personal, más allá de ese especialista cirujano oncólogo? Yo creo que esa dedicación, al principio, los turnos dieron al traste con mi primer matrimonio. Ya. Yo creo que estaba mucho más tiempo por fuera, y turnos fines de semana, turnos noche. Lo que habíamos planeado de este puente se derrumbaba porque el paciente se complicó el viernes en la tarde. Un primer matrimonio que se fue al traste, dos hijas del primer matrimonio. Estuve solo y 5 años después me volví a casar. En este momento tengo una relación muy buena, muy sólida, y tengo un par de gemelos adicionales en este segundo matrimonio. Ya tienen 21 años. Es decir, 4 hijos. Tengo 4 hijos. La hija mayor es comunicadora, trabaja aquí en Medellín. Mi segunda hija es infectóloga, se formó en Estados Unidos, hizo medicina interna en San Antonio, en Texas, e infectología en Portland, en Oregon, y trabaja en los Estados Unidos. Y mis 2 hijos de 21 años, los gemelos, están en Canadá, en Vancouver, haciendo la figura del bachelor, que es la figura de pregrado. Sí. Están allá. Bueno, pese a eso, ha logrado usted a través de su vida profesional construir o ayudar a construir un buen proyecto de vida para sus hijos. Sí, claro. Muy bien, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, ¿qué destaca usted en esa construcción de su proyecto de vida? Yo pienso que lo más importante es que la Universidad de Antioquia me abrió las puertas.
yo no me formé en pregrado y yo tenía un poquito de temor de que se presentaran o que hubiese celos porque venía gente de otra parte, pero me encontré con que no, esa figura no existía, la figura de los celos no existía, o que yo voy a preferir a mi egresado de la Universidad de Antioquia de pregrado porque yo lo formé. No, es decir, yo creo que la Universidad de Antioquia se dio cuenta de que sus egresados, sus profesores, ayudaron a formar otra facultad y yo creo que hizo un proceso de selección, creo que escogió gente buena, gente que se comprometió y creo que fue una simbiosis, es decir, yo me comprometí con la universidad y la Universidad de Antioquia se comprometió conmigo y construimos cosas. Yo hacía toda la parte docente, asistencial con San Vicente, sin estar vinculado con San Vicente, yo solamente estaba vinculado con la Universidad de Antioquia y construimos una parte importante, no solamente en la formación del pregrado, en donde me comprometí a coordinar esto, sino que empezó a generarse también en mí la idea de continuar con la formación del recurso humano, porque la docencia ha estado metida en mí, digamos, en mi modus operandi. Y me di a la tarea de formar una subespecialidad para el departamento de cirugía. El departamento de cirugía tenía su especialidad que era cirugía infantil, luego hizo cirugía vascular, luego hizo cirugía de trasplantes, luego apareció cirugía de cabeza y cuello y la última, la más nueva es la nuestra, que es cirugía oncológica. Me di en la tarea de empezar a construir toda esa parte teórica que fluía en mi cabeza y me encontré con una figura muy importante que es el doctor Carlos Morales Uribe, que era jefe del departamento, quien aterrizó todas esas ideas. Porque si no aparece Carlos Morales, esto se habría quedado en mi cabeza. Porque yo no conocía toda esa parte, digamos, administrativa. Había que hablar con fulano, había que hablar con este, había que citar a este comité, había que... ayudó a facilitar todo eso. Había que, sí, tienes reunión con presupuesto, tienes reunión con el comité intergremial en salud, tienes reunión con consejo de facultad, hay reunión con el consejo, todo eso. Ya siendo el jefe del departamento. Sí, un proceso que duró 4 años. Claro, son 2015, 2019. Ya. Profe, después de todo eso, y todo lo que usted nos ha contado, ¿qué le falta hoy al programa de cirugía oncológica, al departamento de cirugía? ¿Usted qué cree que son, más que le falte, qué es en qué hay que trabajar para que esto termine siendo... ¿Qué le falta al departamento de cirugía? Yo creo que el departamento de cirugía es un departamento muy importante dentro de la facultad. Hay cambios curriculares muy importantes en el mundo en donde... se pueden generar propuestas que se han venido generando y es definir desde el principio o muy rápido dentro de la formación de cada cirujano que vaya perfilando cuál va a ser su orientación, digamos, curricular, digamos, con más inmersión. Me refiero a lo siguiente, los cirujanos generales, los internistas generales, los pediatras generales han venido perdiendo, digamos, un espacio porque las subespecialidades han venido a ocupar eso. Entonces ya el cirujano general no hace vascular porque lo hace el vascular periférico. Y no hace cáncer porque lo hace el cirujano oncólogo. Y no hace cabeza y cuello porque la hace. Entonces se ha venido restringiendo al trauma y ya hay subespecialistas en trauma. Y ya la vía biliar, ya hay especialistas en laparoscopia avanzada. Entonces el cirujano general, otrora, poderoso y global, ha venido perdiendo campo. Sí. Entonces, sin perder eso, hay que pensar que el mercado y que la misma gente, ya cuando llega a su consulta, llega, usted es vascular periférico, o usted es cirujano oncólogo, o usted... Es decir, ya la misma gente va pidiendo, no, yo soy cirujano general. Ah, bueno, no, yo quisiera que me viera. El oncólogo. Entonces, una de las situaciones que debe pensar el departamento de cirugía es perfilando lo que pasa allá en el mundo, que la gente se vaya encaminando desde el principio por qué quiero hacer. Yo quiero hacer trasplantes. Entonces, lo mete en un programa de 3, 4 años y luego lo va dirigiendo hacia la subespecialidad. Esa es una
propuesta que está sobre el tapete. ¿Cuáles son los planes? Ya hablamos mucho de la vida profesional, ahora, ¿cuáles son sus planes ya, a futuro? Usted está recién en su jubilación. Sí, yo de todas formas no me he desvinculado. Yo me jubilé el 9 de julio de la Universidad de Antioquia, pero yo hacía un programa, digamos, docente asistencia en la Fundación Colombiana de Cancerología, en Clínica Vida. Allá recibía a los residentes y los fellows del programa de cirugía oncológica. Yo sigo vinculado a la Clínica Vida y sigo recibiendo los fellows. Y en este momento hay alguna variación con los residentes, pero también tengo la capacidad de eso. Sigo vinculado con el comité de programa, sigo vinculado con el seminario de cirugía oncológica, que no se lo he mencionado, que es un programa muy bien interesante. El programa de cirugía oncológica, el seminario de cirugía oncológica, nosotros hacíamos un seminario semanal con los fellows, los lunes a las 6 de la mañana, en la hemeroteca del departamento de cirugía. Pero llegó la pandemia y esto se volvió virtual. A ese seminario inicial íbamos los 3 profesores y 2 fellows. Cuando pasamos a la virtualidad, en este momento lo hacemos el lunes en la noche y asisten cirujanos oncólogos del país y tenemos entre 30 y 40 invitados todos los viernes. Y ya se formaron otros programas de cirugía oncológica en el país que asisten a este programa y que definimos que un lunes, el último lunes de cada mes, la Universidad de Antioquia les permitía a cada universidad tener ese espacio para ellos desarrollar un tema académico. Eso lo coordino yo en nombre de la universidad. O sea, yo sigo vinculado con eso. Pero entonces, ¿qué va a cambiar? Entonces, hasta este momento, 2 meses después, no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. No, me dicen, seguramente ya estás muy descansado, ya no estás madrugando. Y yo, sí, el lunes, por ejemplo, tengo que madrugar porque tengo una entrevista. Es decir, no, por molestar, pero no he cambiado nada. Pero ya empiezo a vislumbrar posibilidades de horario, porque hay cosas que me gustan. La música me gusta. En mis primeros años estuve metido con un poquito de saxofón. Entonces, es volver a retomarlo. Es volver a retomar lectura. Tengo una pequeña finquita por el lado de Yolombó, entonces dedicarle más tiempo. Claro. ¿Sí? O sea, todas esas cosas. Siembra, todo este cuento de la captación de carbono, todas estas cosas me gustan. Entonces, quiero en algún momento empezar a tener tiempo para eso. Claro, sin dejar del todo lo otro, porque es su pasión y hasta el fin de los días seguir haciéndolo. Exactamente. Pero entonces dedicar a otros temas. ¿Qué consejo le da a los residentes que probablemente nos vayan a ver, a estos profesionales del futuro? Yo creo que hay un cambio en la concepción. Nosotros teníamos un compromiso muy grande, digamos, por el paciente. Nosotros operábamos el paciente y lo seguíamos y era nuestro paciente. Eso generaba, digamos, si me disculpan el término, una gran esclavitud. Porque yo lo operaba y si el paciente se complicaba el domingo, yo tenía que ir a operarlo, o si se complicaba la noche, yo tenía que ir a operar. Ahora no. Ahora esto es en grupos. Entonces hay alguien de turno. Si yo lo operé el lunes y se complicó el viernes en la noche, pues el que está de turno el viernes en la noche. ¿Equipo de trabajo? Hay un equipo de trabajo, que yo creo que eso es bueno. Porque antes estábamos metidos en este cuento. No había fines de semana, no había vacaciones, las vacaciones se iban al traste porque alguien te tenía que reemplazar y muchas veces no encontrabas quien te reemplazara. Entonces, esto ha cambiado y yo diría que en una buena forma lo ha cambiado, pero que el paciente sepa quién lo operó. Así tú no lo reintervengas, el residente ojalá esté metido y comprometido con el paciente. Se disminuyen demandas, se disminuyen dudas por el paciente, hay una mejor comprensión por la familia, por las situaciones que puedan estar pasando. Así yo esté en un grupo, que el paciente sepa que cuenta con alguien, que es como el director de orquesta, pero que en algún momento va a otros cirujanos. Entonces, creo que el compromiso académico no debe disminuir, el estudio no debe disminuir, el compromiso no debe disminuir y sobre todo el compromiso con el paciente. El paciente es la figura más importante dentro de nuestra formación, dentro de nuestro quehacer. Y no soy yo el que le estoy haciendo un favor. No,
Es decir, los dos estamos ayudándonos a sacar un proceso adelante. Entonces, yo creo que no es consejos, porque uno da buenos consejos cuando ya no puede dar malos ejemplos. Entonces, yo creo que es comprometerse con el paciente, así estemos en grupo. Ya. Sí, porque yo creo que finalmente, y recogiendo lo que usted ha dicho, profe, ¿qué me puede sensibilizar a mí frente a la situación del otro, más allá de que sea una lista de pacientes que va pasando y va pasando? Pues conocer lo mínimo de esa persona Yo y creo que esa que sí. persona conozca Yo lo creo mínimo. que sí. Muchas veces uno le dice al paciente, ¿quién te operó? Doctor, no, a mí me vieron como 5 o 6, yo no supe quién me operó. Bueno. Qué ingratitud, ¿ah? Doctor, sí, me da mucha pena, pero es que no, yo todos los días veía a alguien distinto. Listo, eso facilita las cosas, pero también es muy complejo. Ahora, ¿qué otra situación se da? Que usted en la mañana está en una parte, muchas veces los cirujanos están en la mañana en una parte, en la tarde están en otra y en la noche están en otra. No van a su casa. Sí, el mismo sistema el que es un sistema que también dificulta esa relación médico-paciente. Sí, está muy bien. ¿Qué significa, para terminar, para usted ser egresado de la Universidad de Antioquia? Para mí es un orgullo. Mire, yo decía cuando en alguna carta, en alguna situación, o iba a algún evento, yo voy a un evento cada año, cada 2 años, a un evento internacional de cáncer mamario, yo no me pongo cirujano, oncólogo, clínica, no, yo pongo profesor Universidad de Antioquia. Y después pongo cirujano tal. Es decir, para mí el título honorífico era profesor de la Universidad de Antioquia. Y eso me abrió puertas, eso me daba respetabilidad en el medio. Yo sentía que había aceptación en el medio, más que mi especialidad. El ser profesor de la Universidad de Antioquia me abría y a pesar de que es muy seductor estar en universidades privadas, el nombre de la universidad da una respetabilidad en investigación, en seriedad. Hay muchos problemas políticos. Esto es un mini país. Claro. Esto es un mini país en crisis. Siempre estamos en crisis. Colombia siempre está en crisis. El ADN del colombiano es violento. El ADN del colombiano es corrupto. Es decir, esto está en crisis y nosotros lo vivimos al interior, con toda la problemática. Pero hay una cosa de respetabilidad y de orgullo por ser esto. Sigo siendo orgulloso de mi formación inicial como bolivariano, pero quien me catapultó fue la Universidad de Antioquia. Muy bonitas esas palabras, profesor. Yo creo que pues cerramos con broche de oro con esas últimas palabras dirigidas a la Universidad de Antioquia, que es finalmente lo que nosotros buscamos con este tipo de conversaciones. Devolver es el magazine para conversar con egresados y egresadas, así como usted, que han generado escuela, que han gestado grandes transformaciones, que desde su quehacer, desde lo más mínimo hasta lo más grande y lo más importante, si se quiere ver, han transformado de alguna manera la sociedad. Así que muchísimas gracias. Carlos, muchas gracias por la invitación y a todo el equipo, muchas gracias. Ojalá esto inspire a una nueva generación de médicos y médicas y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad en Devolver, el magazine de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, para reafirmar eso de que somos egresados y egresadas del alma mater de los antioqueños.